abriendo tu palabra como es debido. Mi Dios, un servicio sin exponer tu palabra sería lo peor, no sería servicio. Así que, Señor, venimos aquí a lo que realmente es, esto es recibir tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, nutrir, alimentar nuestro espíritu de tu palabra. Y, Señor, si algo entre esta enseñanza viene y pasa a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nosotros, ayúdanos, Señor, a apropiarnos de eso. Y si tu palabra, que es espada, mi Dios, que penetra hasta el alma, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, si tiene que lastimarnos, que tu palabra lo haga, Señor. Si tiene que sanarnos, que lo haga, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y, Señor, ayúdanos a entender que no es palabra del pastor, no es idea del pastor, no es lo que piensa el pastor lo que van a oír, sino es palabra de Dios. Palabras que dan vida, palabras que levantan, palabras que edifican, palabras que ayudan, Señor, al alma sedienta. Y, Señor, pedimos tu gracia en esta hora, Señor, sobre la enseñanza. Toma control de mis pensamientos y mis labios y frénalos, Señor, si he de decir algo que no conviene, y que solamente diga aquella palabra que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y edificar la iglesia de Cristo. Lo pido y lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, de acuerdo al orden que seguimos aquí, capítulo 2, hablábamos de Simón llamado Pedro, ya lo mirábamos con nuestro hermano Genaro, y decíamos que este era el principal, el primero, el líder. Pedro era el maestro, digamos, de los demás, era el capitán, Pedro era el guía, Pedro era la visión, todo lo que tiene los ojos de los demás apóstoles. Ya hablábamos de cómo era Pedro impetuoso, aventado, Pedro era un tanto enérgico, Pedro era un tanto de carácter sanguíneo, le llaman, una persona que no se detenía, no se frenaba. Pedro, si tenía que preguntarle al maestro, Pedro lo hacía. Si se tenía que decir algo, Pedro lo decía, lo hacía. Pedro siempre, Pedro, lo encontramos en las Escrituras. Luego tenemos a su hermano, dice ahí, y Andrés su hermano. Andrés, contrario a Pedro, más callado, más tímido, más reservado, pero mire, trabajando por Dios, trayendo almas. ¿Se acuerdan que él trajo a unos griegos, a este niño, al Señor? Bueno, ahí están, contrarios. Y luego aquí nos toca hoy a Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahí vamos a detenernos el día de hoy, de tratar de ver todo lo que tiene que ver con Jacobo. Bueno, vamos a llegar al tercer discípulo de Cristo, de acuerdo a cómo nos lo narra Mateo. Jacobo, junto con Pedro y Andrés y Juan, estos cuatro, por cierto, una pareja de hermanos, Pedro era hermano de Andrés, Jacobo hermano de Juan, estos cuatro conformaban el círculo íntimo de Cristo, los más allegados a Cristo. Pero de estos cuatro, Jacobo probablemente sea el menos mencionado y por tanto el menos familiar, es decir, quien menos sabemos de él. Pero los pocos versículos que nos hablan de Jacobo nos pueden ubicar un poquito bien cómo es este apóstol. Los pocos versículos donde se señala a Jacobo nos van a decir de qué se trata cuál era el temperamento, cuál era ¿cómo se dice?, el carácter de este apóstol. Y la idea, hermanos, es, al final de cuentas, ustedes y yo tendremos que sacar una conclusión y decir, yo me identifico más a Pedro, yo siento que yo soy más Andrés, calladito ahí, o yo me ubico más con Jacobo, o yo más con Felipe, con Juan, Bartolomé, Tomás. La idea es escarbar todo lo de la vida de ellos y saber, hermanos, que ellos no eran gente superdotada, ni eran gente super especiales, sino eran hombres comunes y corrientes, al igual que todos nosotros, con luchas, debilidades, con todos sus defectos, pero aún así la gracia del Señor les alcanzó y los llegó a poner en donde ellos llegaron a estar, los apóstoles de Cristo. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar
de Jacobo. Ahí lo tenemos, Jacobo, hijo de Zebedeo. Vamos a ver qué era lo que caracterizaba este hombre. Bueno, voy a pedirles que me ayuden porque yo sí tengo muchos pasajes para ubicarnos un poquito de él. Mateo 20:20, hermano Víctor. Hermana María, Mateo 26:37. Mari Carmen, Mateo 27:56. Hermana Lupita, Marcos 10:35. Hermana Ana María, Lucas 5:10. Hermana Micaela, Juan 21:2. Orlando, Marcos 1:20. Hasta ahí nada más. De hecho no son muchos, no se expande, probablemente unos 5 más y ya. Ok, vamos a empezar con Mateo 20:20, por favor. Amén. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Bien, gracias. ¿Cómo se llamaban los padres de Jacobo y Juan? Zebedeo. El padre de Jacobo era Zebedeo, los hijos de Zebedeo. Ok, vamos a 26:37. Amén. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo, los dos hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. ¿Qué tan importante era Zebedeo que nada más con decir el nombre de Zebedeo automáticamente se entiende que se refiere a Jacobo y a Juan? Ahorita vamos a llegar por qué. Ok, 27:56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, seguimos. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Muy bien. ¿Y Juan 21:2? No, Lucas 5:10. Sí, amén. Sí, pensé que... 5:10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muy bien. Y uno más, 21:2 de Juan. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ok. Qué interesante que a veces no se menciona el nombre de ellos, basta con decir los hijos de Zebedeo. Esto es, ese término de hijos de Zebedeo quiere decir que Zebedeo era una persona respetable, reconocida y de buena reputación. Por ejemplo, en el pueblo había una persona muy fuerte económicamente que le llamaban Macario, los hijos de Macario en el pueblo, mi pueblo. Don Macario. Era, ¿cómo le llaman? Que tenía sus ganados, tenía sus... ¿Cómo le llaman esos que? Ajá. Facilito. Era un hombre de buena fama, de mucho. Entonces, aquí, hermanos, cuando se menciona los hijos de Zebedeo, significa que Zebedeo era muy conocido por todos. O sea, tan era así que cuando Mateo, Lucas, Marcos, cuando escribían su evangelio, automáticamente a la gente quienes les escribían en su momento, ubicaban perfectamente los hijos de estos jóvenes. Era Zebedeo el papá. Por ejemplo, los hijos de Narciso, y ubicamos rápidamente aquí, hermano Manuel, hermano Fernando, Audencio, rápidamente, ¿verdad? Los hijos de Víctor y rápidamente a Karen. O sea, es una forma de decir que esta persona era la cabecilla y todos lo ubicaban. ¿Okay? Entonces, era Jacobo, venía de una buena posición. Mire Marcos 1:20, por favor. Ahora sí, ya yo tomo, sí, ahí lo tenemos, adelante, por favor. Miren, ¿y cómo podemos constatar de que si eran gente apoderados, prominentes? Porque dice ahí
que ellos dejaron o sea, Jacobo y Juan dejaron a su padre, pero también dice ahí que lo dejaron con los jornaleros. Es decir, tenían trabajadores para ellos. Tenían trabajadores, gente que contrataban. Quiere decir entonces que eran importantes en cuestión de la economía, eran gente adinerados. Y luego Juan 18, 15 al 16, no sé si alguien le dice, si no, sígame por favor, porque a partir de aquí yo creo que yo los tengo todos estos pasajes, de hecho están en los evangelios. Juan capítulo 18, por favor, sígame ahí con su vista, por favor, le ruego, y mucha atención. 18, 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Este discípulo se refiere a Juan mismo. Recuerdan que él, cuando escribe su evangelio, él siempre se escribe en el anonimato, es decir, no dice yo Juan, sino dice el discípulo amado, el otro discípulo, ¿se acuerdan? Así lo menciona, no menciona yo Juan, lo hace hasta en Apocalipsis, yo Juan vuestro hermano, pero en el evangelio de Juan menciona al otro discípulo, él, y dice que él era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Qué interesante, aquí se refería a él mismo, como que, vamos a llamarle así, tenía una cierta influencia, una palanca le llamamos aquí, con el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir con esto? Que él probablemente venía de la línea de los levitas para que su padre no nada más fuese un hombre adinerado, pero él tenía influencia con los sacerdotes, con la gente económicamente poderosa y también religiosamente poderosa. Tenía contacto con ellos. De hecho, por él es que Pedro tuvo acceso a entrar en el patio del templo, por Juan, perdón. Y obviamente nos está hablando que tanto Juan y Jacobo venían de una familia respetable, de buena posición económica, religiosa, social, como quieran llamarle. Venía bien. El trasfondo de Jacobo, si hasta aquí lo paramos, era una persona que venía muy bien acomodada. ¿Ok? Pedro, pues, miren, aquí hay unos buenos comentarios. Algunos dicen, Jacobo lo que él hacía es que él pescaba, pero por entretenimiento, no pescaba por necesidad. Pedro y Andrés, en cambio, lo hacían por necesidad. Jacobo lo hacía más bien para distraerse en algo, ocuparse en algo, pero no es que él haya en él alguna necesidad material. Por eso es que se acuerdan que él, precisamente, y Juan, se atreven a preguntarle a Cristo, Señor, ponnos uno a tu derecha, porque él se sentía que él merecía una posición alta. Imagínense. Ok, vamos a ver cómo Dios lo llama. Mateo 4, 18, por favor. Vamos a ver ahí cómo el Señor, bueno, conociendo entonces, él viene de buena familia, él está muy bien acomodado. ¿Y cómo el Señor lo llama? Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y ahora vamos al versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cristo iba caminando a orillas del mar de Galilea, mira a dos jóvenes, probablemente Pedro era un poquito mayor que el Señor Jesús, porque se cree que él ya estaba casado, y también llama a su hermano Andrés. Y de hecho eran relativamente jóvenes. Pedro probablemente tendría 33, 34 años. De hecho, todos los apóstoles, hermanos, eran muchachos. Entre 20, 21 años a los 35, el más grande era Pedro, y todos oscilaban entre esa edad. Entonces, aquí están estos muchachos, están trabajando rementando la red ahí en el mar, y el Señor llama a dos de ellos, a Pedro y a Andrés. Ellos le siguen,
Luego pasa y mira a otros dos, a Jacobo y a Juan, y les llama. Ellos, sin pensarla, siguieron al Señor Jesús. Es interesante aquí entonces que se menciona también, si ustedes se percatan de la Biblia, siempre menciona a Jacobo y a Juan. ¿Qué nos da a entender con esto? Bueno, aquí dos conclusiones. Una, o que Jacobo sobresalía a Juan, es decir, le rebasaba en muchos sentidos. Nosotros tenemos 11 hermanos y siempre hay uno que sobresale un poquito más, ¿no? Entonces, no sé cuántos hermanos y uno siempre. Entonces, al parecer, o sobresalía un poquito más, o también indica que era el mayor, es decir, el mayor de edad y luego el otro un poquito más joven. Vamos a llamarle porque muchos lo conocían el grande, el mayor. Bien, él recibe pues el llamamiento. Tan pronto el Señor lo llama, él lo sigue. Marcos capítulo 1, por favor, Marcos 1. Y estamos haciendo todo esto para que lleguemos a ver dónde nos ubicamos con este apóstol. Ok, Marcos capítulo 1, versículo 29. En Marcos, en el capítulo 1, versículo 19, le llama el Señor Jesús. Miren, versículo 20, perdón. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora el 1:29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Tan pronto él siguió al Señor, ya lo vemos aquí en el versículo 29, ocupado con el Señor, como presenciando ahí la sanidad de la suegra de Pedro. Ahí está este apóstol. Ok. Después, ahí lo tenemos, Marcos capítulo 3, versículo 13. Versículo 14, Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen 15 autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí viene la lista: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, y ahí está la lista de los apóstoles. Entonces, el Señor le llama, ok, ahí van, siguen al maestro, el Señor los lleva a la casa de la suegra de Pedro. Él es testigo de cómo Dios, el Señor Jesucristo, sana a la suegra de Pedro. Inmediatamente se incorpora ya en la actividad del maestro y el Señor ahora sí los ordena, vamos a llamarle así, los ordena para ser ya ahora sí apóstoles. Mire, Lucas dice eso, Lucas 6:13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Decía hermano Genaro que probablemente aquí vamos a llamar que aquí les dio el título, ¿verdad? Como en una graduación. Aquí están. Ahora ustedes ya no son discípulos, ustedes pasan a ser apóstoles. Y aquí está Jacobo, ahí está entre la lista. Bien, entonces tenemos, él viene de una buena familia, el Señor lo mira, lo llama. Y probablemente cuando Jacobo, pensando en todo el historial, miren, hay gente que dice, ¿y qué beneficio me da a mí si yo me hago cristiano? Hay gente que pregunta eso. La idea de muchos es, mi negocio va bien, o voy a abrir un negocio y convirtiéndome al evangelio, va a ir para arriba mi negocio va a crecer. Bueno, así es nuestros pensamientos, pero a veces Dios tiene otros planes. Y él venía de una buena posición y quizás de eso surge esto. Miren, vamos a Lucas capítulo 9, por favor, sigo porque todavía no hemos aterrizado para ubicar de quién se trata este personaje, Jacobo. Lucas 9:46, dice así, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Perciben eso? Ahora vamos a Lucas 22:24.
Lucas 22, 24. 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Los apóstoles muchas veces, no una vez, pero muchas veces, ¿y quién de nosotros es el mayor? Obviamente Pedro diría, pues yo. Pero Jacobo, como decíamos, él venía de una buena posición, él también no se quedaba atrás y probablemente él pensaba que él se merecía ese lugar alto. El primero de todos, el primer lugar. Y de hecho sí fue el primero, pero en morir, ¿no? Hechos 12, 2. Y la verdad, hermanos, es que él nunca tomó el primer lugar. Nunca fue reconocido como el principal de los apóstoles. Probablemente él era de los que discutían quién va a ser el mayor. Pero vamos a encontrar aquí algo interesante. Mire, vamos a dos pasajes, Marcos y Hechos. Vamos a Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3. A ver, dice ahí versículo, preste mucha atención, 3, 16 y 17. Empieza, si usted se fija, siempre en las listas, ¿quién está en el primerito? ¿Quién es el primero? Simón Pedro, Cefas. Es el primero. ¿Y quién es el último? ¿A quién siempre se le ubica en el último lugar? ¿A Judas? ¿En quién? ¿Quién Judas? Iscariote. El traidor. Bueno, en Hechos ya no aparece porque ya no estaba, pero siempre es Simón. Y después de Simón, siempre varía, porque a veces es Andrés, pero aquí en Marcos, fíjese, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y luego el 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Primero Marcos coloca primero a Pedro, y luego abajito de Pedro, a Jacobo. Ahora vamos a Hechos, por favor, Hechos 1:13. Hechos 1:13, dice así: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y luego y Jacobo. Nos da a entender que Jacobo era un líder fuerte y probablemente el segundo de mayor influencia entre los apóstoles. Era un líder fuerte, era un hombre que pues sí, le gustaba tomar las riendas de la situación. Mucho se dice que una de las causas por las cuales fue el primero en morir, ahí en Hechos, de hecho, si ustedes se fijan, en la Biblia nada más encontramos cómo muere él y cómo muere Judas. Nada más. De ahí no se nos dice cómo murió Pedro, Andrés, todos los demás apóstoles. El Pablo, ninguno se menciona la muerte de otros, ni de Juan, el discípulo, el apóstol del amor. Pero de Jacobo sí se nos menciona, fue lo que leímos al principio. ¿Por qué será que se menciona a Jacobo? Bueno, algunos comentaristas dicen que porque como él era bien aventado, era un hombre que le daba guerra a Roma, le daba guerra a los sumos sacerdotes, a Herodes, al gobierno, porque él predicaba el evangelio con fuerza, alzaba la voz, es de esos que levantaban campañas y no le daba miedo a la gente. Por eso es que le tenían ganas y fue al primero que mandaron a decapitar. No Pedro, Jacobo. Jacobo entonces era un hombre fuerte, era un líder. Luego también lo encontramos como parte de un círculo muy íntimo de Cristo. Mire, sígueme, Hechos, Marcos, dije Hechos, pero es Marcos 5:37. No sé qué tanto va a durar la introducción, sino toda la hora, ¿no? Pero no le hace, hermanos. Yo me quiero ir hasta las 10 hoy. Amén. Pero yo me voy a las 8, dirán algunos, ¿verdad? Usted siga, pastor. Ok. Marcos capítulo 5:37. No, hermanos, yo entiendo. 5:37. Escuche lo que dice. O si quiere acompañarme, pero mire. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo
y Juan, hermano de Jacobo. ¿Cuántas veces? ¿Por qué mencionan tantas veces Jacobo en ese solo versículo? Por algo será. Era uno de los más allegados de Cristo, Jacobo. A nadie, ¿qué sucedió aquí? Cuando el Señor resucita a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Nadie, nada más a estos tres y nada más. Es decir, los demás apóstoles quizás se quedaron con las ganas, la curiosidad de mirar qué iba a pasar, pero Cristo no les permitió, salvo Pedro, Jacobo y Juan. Ok, otro pasaje más, Mateo capítulo 17, por favor, Mateo 17, 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Wow, aquí nuevamente están Pedro, Jacobo y Juan. Nadie más vio la gloria de Cristo más que Pedro, Jacobo y Juan. Ok, seguimos. Primero, en la resurrección, Jacobo vio el poder de Jesús, sanando a una niña que estaba muerta, la levantó. Y Jacobo es del que podía decir, yo estuve, yo lo vi. ¿Se acuerdan Juan cómo comienza el Evangelio de Juan? En Primera de Juan. Mire, vamos a Juan, por favor. Primera de Juan. Yo estoy seguro que si Jacobo escribiese una epístola, él diría semejante a cómo comienza Juan. Miren lo que dice Juan, Primera de Juan, la epístola de Juan, no el Evangelio, la primera epístola de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y como dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Jacobo también podía decir lo mismo, yo lo vi. Yo vi cómo Cristo levantó a esta pequeña que estaba muerta. Yo vi a Cristo transfigurarse delante de mí, es decir, vi su gloria. Hermanos, nadie más podía decir eso más que Pedro, Jacobo y Juan. Otro más donde él se encuentra con ellos. Ahí en Marcos 33. Marcos 13:33. Ok, Marcos 13:33. Dice así, es 13:3, perdón, aquí se me fue un 3 de más. 13:3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, aquí ya aparece Andrés, le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora lo hallamos a Jacobo aquí en el monte de los olivos, preguntándole a Cristo acerca del futuro. Y ahora Jacobo es testigo no nada más del poder de Jesús, de la gloria de Jesús, pero ahora de la soberanía de Jesús. Cristo le empieza a hablar de todo lo que iba a venir en el futuro, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestes, terremotos, y va a haber una gran persecución, y Cristo les dice todo, y ahí se queda Jacobo. Ahora ya no nada más conoce a Jesús, pero él sabe que Jesús es más que un hombre, él es Dios, él conoce el futuro. Él ve cómo Jesús le platica de todo lo que iba a venir después. Ahora también ahí en Marcos 14:33, ahora Jacobo conoce al Señor de otra manera. Marcos 14:33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Ahora Jacobo es testigo de la agonía de Cristo. Ahora está en el huerto del Getsemaní y el Señor, mire, versículo 32, vinieron pues a un lugar, aquí va con todos los discípulos, aquí van los 12, van 11, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó, miren, deja a sus 8 apóstoles y toma a 3 de ellos
Y más adelante se abre el Señor Jesucristo y le dice, estoy muy triste. Estoy muy triste hasta la muerte. Wow. Jacobo había visto cómo el Señor Jesucristo, el carácter fuerte, porque nuestro Señor también tenía carácter fuerte, ¿verdad? Aunque el Señor Jesucristo es todo perfecto porque también era amor. Pero Jacobo podía recordar cuando Cristo volcó las mesas, cuando les dijo hipócritas a los saduceos, a los escribas, cuando dijo, ay de ti Corazín y Bethsaida, y se acuerdan que el Señor pronunció también contra los demonios y echando fuera demonios. Jacobo conoció el carácter del Señor Jesucristo en el sentido fuerte, pero ahora lo conoce en lo íntimo cuando Cristo se abre y le dice, mi alma está muy triste. Jacobo ahora ve algo más y ahora ve el sufrimiento del maestro. Así que todas estas experiencias que Jacobo tuvo en particular, no nada más aumentaron su fe, sino lo prepararon para que también él un día llegase a sufrir así por su maestro. Ahora sí, vamos a la lección. Vamos a Marcos, por favor. Qué tremendo, ¿no? Todo esto para conocer a Jacobo. Ahora sí vamos a conocer a Jacobo. Marcos 3, por favor, versículos 16 y 17. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. ¿Cómo era el carácter de Jacobo para que le hayan llamado hijos del trueno? Era un carácter, hermanos, tremendo. Hijos del trueno. Mergildo, hijo del trueno, un decir así. Víctor, un hijo del trueno. Imagínense, póngaselo. ¿Por qué le dirá esto? Por el carácter impetuoso que tenían. Era un hombre celoso, de esos que se sentía su presencia, apasionado, ferviente. El Señor le dice, ustedes dos son Boanerges. Yo me imagino hasta en un cierto modo de broma, ¿no? El del Señor ahí, ¿se acuerdan? Porque, por ejemplo, el nombre de Pedro, cuando el Señor le dice, ya no vas a ser Cefas, ahora vas a ser Pedro. Pedro quiere decir una piedrita, es decir, pues tú te prestas a que te avienten. Eres muy arrojado, tú eres una piedra. Y a Jacobo el Señor los ve y a Juan y dice, ustedes son hijos del trueno, son bien, ¿verdad? El Señor es toda sabiduría. Mire, y hay alguien, personajes atrás con ese carácter de trueno, sí, mire, vamos a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 20. Ahora, es probable que aquí hayan algunos de carácter así, probablemente, hermano, a lo mejor usted es, hermana, usted es, hermano. Y se está identificando ahora mismo con Jacobo y dice, yo creo que me quedo con Jacobo, yo soy Jacobo, ¿verdad? Mire, Segundo de Reyes 9, por favor, versículo 20. Miren cómo aquí está un personaje. Segundo de Reyes 9, 20. Amén, si lo encuentran. Ok, el atalaya volvió a decir, también llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Si estuviera un Ferrari, yo me imagino que Jehú era del que ¡bum! Porque ubicaban. Yo conozco a uno que maneja el manejar de él, el marchar de Jehú, dice ahí, es tremendo, ¿verdad? Probablemente de ese calibre, era, mira, 10, 16, nada más para ubicarnos, Jehú, me refiero a él en su carácter, 10, 16, y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, mire, otra vez, cuidado con Jehú. Ahora el 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová su Dios. Bueno, ¿qué hizo él? Exterminó con el culto a Baal. ¿Se acuerdan que él dijo, vamos a santificar un día solemne? Y él, ¿qué hizo? Acabó y arrasó con todo el pueblo los que estaban con Baal. Acabó con el templo de Baal. Tremendo. Pero
Desafortunadamente él no cuidó, dice el 31, de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. ¿Qué pasa con Jehú? Jehú era tremendo también. Él era de un carácter fuertísimo. Mira lo que voy a hacer. Y se arrasó con todo el pueblo. Bueno, Jacobo tenía un celo similar, pero era en menor grado. ¿Cómo sabemos eso? Miren lo que dice Lucas 9:54. Lucas 9:54. ¿Cómo sabemos que también este era un tremendo? 54. 53, voy a leer. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos, miren, los samaritanos no recibieron a Cristo, no le dieron hospedaje a Cristo porque ellos sabían que él iba rumbo a Jerusalén. Y él se enoja, Jacobo, probablemente él le contagió a su hermanito, a Juan. ¡Wow, Señor! Y se acordaron de Elías. Mira, vamos a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes 1. Segundo de Reyes 1. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Segundo de Reyes 1:10. Voy a leer el 9. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, esto es Elías, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Vean el 11. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50. El rey todavía no conforme, ¿no? Le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. El rey otra vez, Ocosías, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías. Este fue más sabio, ¿no? Y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y has consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Y entonces ya Dios le dijo: ve. Y esta escena viene a la mente de Jacobo y dice: Señor, híjole, ¿por qué no recibieron a Cristo? Yo estoy seguro que más de uno fuéramos así, ¿no? El celo por el Señor. Ay, Señor, deshace a esa persona que no quiere nada contigo. Yo recuerdo de un hermano así, que me lo llevé a repartir folleto. Un folleto. Y una persona dijo: no, yo no quiero nada. Pues vete al infierno. Y empezó el hermano: cálmese, hermano, no. Y casi lo quería agarrar a golpe nomás porque no le agarraron un folleto. Así, tremenda cosa. No, lo mandó fuerte. Es más, lo estaba siguiendo y dijo: ¿y por qué no lo quieres agarrar? ¿Por qué no y los estaba siguiendo? Hermano, véngase. No, y aquel también le estaba, y el hermano, no. Y estaba, hermanos, y este era Jacobo. Señor, quiere que voy ahorita a orar y yo estoy. Es más, ni siquiera le estaba considerando al Señor Jesucristo permiso, porque de Él es el quien autoriza para hacer un milagro. Pero Él dijo: ¿quieres que yo ahorita mismo? Se sentía como el dueño de los juegos. Ahorita mismo que no me agradó y ¡paz! Pero no. Por la gracia de Dios Él fue transformado, hermanos. Ese carácter duro, bravo, fue transformado para la gloria de Dios. Llegó a ser un hombre de Dios y uno de los líderes. Así que él tenía una disposición apasionada, deseaba hacer caer fuego del cielo para destruir pueblos enteros como Samaria. Y por cierto, yo creo que él odiaba a Samaria, ¿no? Porque como que le tenía ganas. Porque acuérdense que los judíos y los samaritanos no se trataban. Así que
Es más, ni se acordó que una vez una samaritana fue salva y con ella muchos, ¿se acuerdan? Pero a él no le importó si había salvos en Samaria, él simplemente dijo, ¿quieres que ahorita mismo? El Señor le dice, no, ustedes no saben ni qué están, ni qué sienten, ni qué creen. Miren, también Nehemías, vayan a ese libro, 13:25. Hay otro ahí con este carácter bravo, en Nehemías, capítulo 13:25. Nehemías está ahí antes de Esther, antes de Job, antes de Salmos. De Salmos para atrás, unos cuantos libros. Nehemías 13:25. Y miren cómo era también Nehemías. Y rení con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Ay. Usted júntese con Nehemías y va a ver. Pórtese bien porque si no le va a arrancar los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestros hijos, hijas a vuestros hijos y no tomaréis deseo para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿Quién más tenía esa sangre? Juan el Bautista. Venían generación de víboras, les predicaba duro. Y todavía la gente venía. Uy, hermano, si yo predicara así como Juan, yo creo que se me van. Es más, y venían y dice que tenían de buena gana para oírle. O le aumento, o quieren que le pise, ¿verdad? Le aumente a la predicación, para a lo mejor así va a venir más gente. No, hombre, yo creo que si estuviera Juan el Bautista sería el más atacado en las redes sociales, ¿no? Es que ese, no sé, los soldados venían y nosotros, ustedes no hagan extorsión, ¿se acuerdan cuando dijo eso? Es más, Herodes le tenía miedo, un gobernante le tenía miedo. Miren, Marcos 6:20. Juan el Bautista, no. Cuidado con él. Mire, Marcos 6:20. Estoy en Lucas, con razón nunca cuadraba. Marcos 6:20. Dice así, porque Herodes temía a Juan, hasta ahí. Herodes era el gobernador de Judea, pero él tenía miedo a Juan. Porque, ¿qué le decía versículo 18? Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Ustedes creen que miren, vamos a Lucas 3, vean lo que dice. No. Quizá el pastor se está emocionando y no, ahí dice, Lucas 3, dice el 3:12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Así, fuerte. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este hombre era duro. Miren, cómo predicaba, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados, y todavía venían a ser bautizados por él. Oh, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ir de la ira venidera? Y duro les predicaba, y todavía, ya hermano, ¿me puedo bautizar? Sí, en el nombre del Señor, me imagino. Tremendo. De esta madera venía Jacobo. Para que nos demos una idea, Jacobo, cuidado, hermano Jacobo va a predicar, ya saben cómo va a predicar, va a quebrar el púlpito, ¿eh? Y dice aquí un poco de historia, el hecho de que fuera el primero en ser martirizado, y aún más por Herodes Agripa. Herodes, quien lo mandó a matar, no era Herodes, el mismo Herodes el grande, el que mandó a matar a los niños menores, sino es el hijo de él, Herodes Agripa I, indica que no era pasivo, sino impetuoso, era franco, inquieto y desesperado con los malvados. Así que es Jacobo, ¿no? Era un hijo del trueno, hijo del trueno. Y de hecho, él, como mencionaba yo, que él había aprendido del mismo maestro, del mismo Señor Jesucristo, ese celo. No, Señor, es que yo tengo celo por ti. Y de hecho, el celo, dice aquí, es una gran virtud cuando es verdaderamente celo por la justicia. Es muy bueno, hermano, ser celoso por Dios, claro que sí. Es más,
yo creo que este celo que estos hombres tenían por Cristo, por Dios, muchos de nosotros debiéramos de tenerlo también por Dios. Mucho, hermanos. He sentido un vivo celo por Jehová, dice Elías, y debiéramos de despertar. Pero, hermanos, aquí va el otro. El celo, dice aquí, sin el debido conocimiento puede ser mortal, peligroso y cruel. ¿Por qué? Porque puede haber mucho celo y poca sensibilidad. Mire, vamos a Romanos 10:2. Pablo lo dijo. Pablo era otro también muy bravísimo. 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, refiriéndose a los judíos, pero no conforme a ciencia. Hasta ahí. Ahora vean 1 Corintios 13, 1 al 3. Probablemente habrá aquí, hermanos, alguno entre nosotros que dirían, no, es que así se tienen que hacer las cosas. Sí, hermano, está muy bien, pero debe de hacer con sabiduría y con amor, porque mire 3:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el celo sin conocimiento puede ser hasta peligroso, puede ser dañino, puede ser mortal. Es decir, qué bueno que tienes celo por Dios, qué bueno, pero acuérdate que Cristo también amaba. Acuérdate que el Señor también, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso es que de repente sale a relucir el carácter de Jacobo, de su celo, porque él decía, ¿quieres que se consuma esto? Y sale a relucir su enojo ahí. Hermanos, es bueno que hay hermanos aquí por Dios así, qué bueno, qué bendición. Pero también, hermano, debe de hacer con conocimiento, que sea un verdadero celo por Dios, no sea producto de nuestra carne. O que aquí también tenemos cómo era el modo de pensar de Jacobo. Ahora, y es bueno que la Biblia menciona todas las debilidades también de ellos, porque nos hace ver que así eran los apóstoles, auténticos, originales, así como eran ellos. Mateo 20:20, por favor. Hay historias, o hay religiones, o hay filosofías, ahí que sus héroes siempre hablan puras cosas buenas, nunca hablan cosas malas de sus dioses, de sus ídolos. Pero la Biblia habla de los errores, defectos y debilidades de ellos como cualquiera. Miren, 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. De seguro uno de ellos 2, Jacobo, Juan, le dijo, o los 2, Jacobo, dile de una vez, porque si no, él nunca nos va a dar un lugar allá en el cielo. De una vez. ¿Qué eran? Eran un tanto ambiciosos, materialistas. Honestamente, oye, sentarme allá en el cielo, porque yo sé que Cristo es Dios, yo no tengo duda de eso, yo ya lo vi en su transfiguración. Él puede decir eso. Y usando a la mamá, probablemente, mamá, vamos ahí a que hables al maestro, probablemente a ti sí te va a oír. No sé si ya lo intentaron una vez, porque miren Marcos 10, por favor. Marcos 10:35. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ay, no más. Como decirle a Dios, Dios, quiero que hagas lo que yo te pida. Y él les dice, ¿qué queréis que os haga? Él le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y a lo mejor hubo un no, y pues, y acercándose de la madre, ¿verdad? Es un tanto materialista ahí. Pues, que no. Y todo esto, hermanos, le sirvió a él a aprender mucho. Que no todo es en la vida para él, sino que él tendría que aprender a sufrir por Cristo.
Así que vamos a Hechos, donde comenzamos y aquí terminamos, por favor. Hechos 12. Y ya no tengo más pasajes. Hechos 12. Bueno, para entender un poquito la idea, capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Siempre, cada vez que la Biblia menciona a Jacobo, siempre lo menciona con su hermano, pero esta es la única vez que se menciona él solo. Fue el primer mártir de los apóstoles, es decir, fueron 12 apóstoles. Sabemos que Judas ya murió por su propia cuenta, él se cuelga en un árbol y pues ahí se llamó campo de sangre, donde se quedó Judas, el Iscariote. Pero de los 12, bueno, ya había muerto Esteban, también pasaje capítulo 7, pero aquí en capítulo 12 es donde de los 12 es el primero en morir como un mártir de Cristo. Es interesante una información que encontré aquí. Miren, déjenme leérselos. No se debería pasar por alto el relato de que un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría, nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, es decir, aquel que lo señaló, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano entonces, y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Es decir, el que lo acusó, el que lo llevaba, mirando el denuedo de Jacobo, mirando el celo de Jacobo por Cristo, mirando a Cristo en Jacobo, le dijo, no vas a morir solo, voy a morir contigo. Así que cuando dice aquí, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, la historia nos relata además que otro más murió junto con él. ¿Por qué, hermanos? Porque había aprendido a estar dispuesto a recibir cualquier sufrimiento por causa de su maestro. Finalmente bebió la copa. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo? Miren, ahí dije que ya no, pero nada más yo lo voy a leer, si quieren escúchenlo. Donde Cristo les dice a ellos, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber, y él les dice, sí, podemos. Ahí tenemos, déjenme ir a ese pasaje, aquí lo tengo. El Señor les dice, ¿ustedes creen que pueden tomar y beber esa copa? Él les dice, sí, podemos. Déjenme, ¿por qué lo perdí? Bueno, pues sí, entonces finalmente ahí él toma la copa del maestro, la copa que se refiere a la muerte, que es ser degollado. Así que, entre otras cosas interesantes, Jacobo, su vida fue cortada muy, muy, digamos, a temprana edad, a temprana pues, tiempo, cuando la iglesia todavía era joven. ¿Se acuerdan? La iglesia, estamos aquí hablando apenas, hermanos, de cuando Cristo murió a cuando Jacobo murió, había una diferencia por lo menos de 14 años, mínimo. Esos 14 años, después de que Cristo ascendió, sirvieron para entregarse todo al Señor, todo al Señor. Probablemente murió a los 45 años, 46 años, en ese margen de edad, pero todo lo que podemos saber y entender de Jacobo aquí fue un hombre arrojado que nunca se detuvo. Es más, hizo ruido, vamos a decirle así, hizo ruido al gobierno, es más, atemorizó al gobierno, sacudió al gobierno, de tal modo que el gobierno lo más que le quedaba era matarlo para tranquilizar. Y luego el 3 dice, 12:3, y viendo que esto había agradado a los judíos. Como que no nada más era cuestión del gobierno, pero era del pueblo. Muchos judíos, me imagino que odiaban a Jacobo, porque cuando ven esto, por lo menos se tranquilizaron un poquito. Y entonces procede a aprender también a Pedro. Probablemente Pedro sí seguía siendo esa influencia, como siempre había sido, pero Jacobo llegó a dominar en muchos sentidos. Hermanos, yo no sé si hay alguno aquí en ese carácter, ¿verdad? Fuerte. Qué bendición
De hecho, necesitamos hombres, mujeres determinados por Cristo, arrojados, valientes como Jacobo. Pero no se olvide que también tenemos que reflejar el amor de Cristo. Y es más, hermanos, cualquiera que tuviese ese sentir, que esté dispuesto a morir por Cristo. Que diga, Señor, yo estoy dispuesto no nada más a sufrir, pero a morir por ti. Y Jacobo fue uno de ellos. Gracias a Dios por hermanos como ellos que nos dejan este legado para decir, sí se puede. Se puede con el carácter que tenemos, servir al Señor, sí se puede. Vamos a orar. Señor, ay Padre mío, ¿cuánto necesitamos, Señor, emplear nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro carácter a tu servicio? Hemos visto, Señor, de Jacobo un hombre impetuoso, un hombre arrojado, valiente, ferviente, apasionado por Cristo, apasionado por la verdad, la justicia, pero Señor, permítenos a nosotros con más sabiduría también incluir el amor, el perdón, la misericordia, porque estos, mi Dios, son necesarios también. Padre Celestial, gracias por mis hermanos, hermanas que tienen este carácter, este sentir, y ayúdanos, Señor, a cada vez poner nuestra persona a tu semejanza, Señor. Que como dice aquel himno, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús. Y Jacobo, seguramente ese hombre que vemos fue transformado para el servicio de Dios y usado de una manera tan poderosa que hizo temblar a una Roma, hizo temblar no nada más una comunidad, pero a todos los judíos, porque era un hombre que se entregó todo por causa de Cristo. Y Señor, usa a cada uno de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por la enseñanza. Llévanos con bien a casa, a donde hemos de ir, y que tu bendición nos acompañe, Señor. Ha sido bueno estar en tu casa de oración. Bendice nuestra ida, Señor, nuestro regreso. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.